Hola, muy buenos días. Luz y Sal, soy Armando González. Bienvenidos a la lección 46 de esta nuestra historia de la salvación, con ya los últimos capítulos de este curso. En este caso vamos a ver el tema de hacia la integración eclesial, que es un mitad tema, mitad también conocer un poco de escuela de pastoral. Y con esta hermosa imagen de la entrada a la Ciudad del Vaticano, donde está pues la primera basílica de todo el mundo católico, que es la Basílica de San Pedro, es que comenzamos esta lección y fíjense que quiero hacer notar algo interesante. Este bello edificio tiene una forma que, si se dan cuenta, tiene una estructura que nos recuerda mucho los palacios clásicos de Grecia y Roma, ¿sí? Esas columnas que parece que están conteniendo un templo para un dios pagano, ¿no? Pero que en este caso es al Dios perfecto que nosotros conocemos dentro del cristianismo. Y esto no es gratuito. Esto tiene que ver por el hecho de que la Iglesia, junto con la historia humana que nos viene de Roma y Grecia, es nuestra herencia cultural de la que nosotros formamos parte. Muy lejanamente, no estamos en Europa, pero pues por vía España nos hemos incorporado a esto que llamamos cultura occidental. ¿Y por qué me voy tanto a esto? Porque vamos a lo que es el tema que es la integración a la iglesia. ¿Qué significa esta integración? ¿Necesitamos integrarnos a ella? Es la pregunta. ¿O ya pertenecemos? Y solamente nos falta darnos cuenta que pertenecemos a ella como pertenecemos a esta cultura. Pensamos, hablamos, deseamos y hacemos según una mentalidad ya preestablecida. Y en esta cultura, en esta mentalidad, es que también crecemos en la presencia y en la necesidad de nuestro Dios como Jesucristo. Vamos a comenzar. Por eso es que tenemos que hacer un poco de historia. Quizás esto no tenga que ver mucho con historia de la salvación, pero finalmente recordemos que esta historia de la salvación va de la mano de la historia de la humanidad. Y para eso tengo que hacer este pequeño recuento. Olvídense, faltan muchos datos históricos, pero lo más importante creo que es lo que hay que aquí eh, observar y analizar, ¿sí? Cuando los bárbaros destruyeron al Imperio Romano en el siglo V, ¿qué pasó esto? Sí, sí, el gran Imperio Romano tuvo un final 5 siglos después de la crucifixión de Jesucristo. El Imperio Romano cayó. Es decir, los enemigos del norte, precisamente la gente que ahora tildamos de países muy avanzados, que era la de la gente muy rubia, llegó a Roma. Llegó a Roma a destruir al Imperio Romano y se quedaron maravillados, ¿no? Porque estos pueblos del norte, que todavía algunos vivían en cuevas y que apenas si tenían idea acerca de lo del arte o la civilización, quedaron maravillados por lo que encontraron en Roma, una sociedad y una civilización muy avanzada en su época, pero que había sido debilitada en lo militar y cayó bajo el poder de estos bárbaros, ¿sí? ¿Y por qué les llamaban bárbaros? Porque los bárbaros no se afeitaban. De ahí también nos viene, fíjense, curioso, en la idea de afeitarnos, pues esto era propio de la gente, entre comillas, civilizada. Fíjense desde dónde viene la idea. Bueno, ¿por qué voy a todo esto? Bueno, cuando Roma cae en manos de los
bárbaros, el único refugio que encontró todo lo que es el acervo cultural que Roma poseía, esto es, los conocimientos acumulados en filosofía, en política, en arte, y la incipiente ciencia, que todavía no se le podía llamar así, pero que vamos a manejar así, pues por los conocimientos médicos, los conocimientos históricos, los conocimientos que se tenían para el desarrollo y la salud y el buen mantenimiento del ser humano, quedaron en manos de lo que ya estaba fructificando en el Imperio Romano en ese momento, que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya había sido aceptada en el imperio y y el imperio de hecho ya se había cristianizado. Algunos tachan injustamente que debido a que el imperio romano se cristianizó, pues también se debilitó, pero no es cierto. De hecho, el imperio romano tuvo muchas razones para debilitarse, pero no fue por el hecho de haberse cristianizado. La idea es que cuando llegaron estos bárbaros a Roma, pues llegaron a destruir todo, a violar, a destruir. Pero algo que estos bárbaros, no sé por qué razón, pero respetaron fue a los hombres o a las mujeres eh, dedicadas a la religión, que en ese momento era el cristianismo. Y estos hombres religiosos, y hombres y mujeres religiosos, tenían resguardado en los conventos, en las iglesias, en los hospicios, en los hospitales, pues todo este conocimiento del que estoy hablando, este conocimiento que iría creciendo y que eh, tendría que florecer siglos después cuando hubiera pues mejores momentos, ¿no? Para poder darlo a conocer. Ahí, en Roma, el acercamiento entre el norte y el sur de Europa fue un choque tan fuerte como, por ejemplo, el choque entre los españoles y nuestros indígenas allá por los años de 1500. El contraste cultural fue devastador para los vencidos, pues todo su mundo se vino abajo y en el caso de Roma, lo único que quedó fue la iglesia que resguardó esta cultura. Tuvieron que pasar varios siglos, sí, varios siglos hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo, que por ahí precisamente acabó la Edad Media, que Europa, que para entonces ya había sido cristianizada, inclusive los pueblos bárbaros habían sido cristianizados, pues tuvo la oportunidad de hacer renacer lo que es el conocimiento clásico. De ahí que el fenómeno del renacimiento se diera en estos tiempos. Así que el conocimiento de las iglesias, de los conventos, que los religiosos protegían, no es que lo privaran de la sociedad, simplemente lo protegían, pues se dio a conocer. Y el comercio, pues, ayudó mucho a que las ideas pudieran confrontarse con la de otras culturas. El descubrimiento, o como le llaman muchos, el encuentro de dos mundos también, pues representó toda una serie de cambios que hicieron que pues la humanidad se transformara en todos los ámbitos, a tal punto que llegado el siglo XVIII, por ejemplo, por ahí, más o menos, pues todos estos conocimientos, todo el descubrimiento de otras culturas, de otras mentalidades, de otras religiones, ayudó a los hombres del conocimiento, a los sabios, que ya no eran nada más los religiosos, sino también los laicos, a desarrollar ciencia y tecnología y filosofía moderna. Esto pues se tradujo en que la cultura occidental a la cual todos pertenecemos, tanto Europa como prácticamente toda América, incluso en Asia y en África, el modelo de desarrollo o el modelo normalmente es Occidente.
aunque claro, con sus particularidades, ¿no? Los japoneses hacen carros, hacen aviones, hacen barcos, pero conservan sus tradiciones culturales muy arraigadas y evitan contaminarlas, por así decirlo, de otros aspectos. Y sin embargo, combinan lo oriental, lo propio de los japoneses, con lo occidental que tenemos en común con ellos, ¿no? Bueno, a la par de este desarrollo científico y tecnológico, pues se dieron nuevas certezas que desembocaron en muchos movimientos de toda índole, especialmente movimientos ideológicos, ideológicos que se llamaron se manifestaron como liberales. Se dio la reforma protestante, que fue el cisma entre la iglesia del norte principalmente y la iglesia del sur, que siguió siendo la iglesia católica. La del norte se dividió y se subdividió y se siguió subdividiendo hasta nuestros días y es lo que conocemos nosotros como protestantismo. A diferencia de la iglesia católica, que se mantiene permanente, las iglesias protestantes se subdividieron tanto que actualmente tenemos que hablar como un grupo de iglesias, que son cientos de iglesias, y de esos subgrupos de iglesias están las sectas protestantes, que ya han llegado hasta nosotros, ya no vía Europa, sino vía Estados Unidos principalmente, y ahí tenemos sectas que son la separación de otras iglesias, que a su vez son separación de otras iglesias, y que son hijas o nietas de las iglesias protestantes. De ahí provenimos, de ahí se ha generado todo este caos y este eh, hervidero de ideas y de tecnología y de ciencia y de conocimiento que vivimos hoy en Occidente. Todo esto se lo debemos a la Iglesia. El rescate de estos conocimientos tan prácticos y preciosos que recibimos de los pueblos antiguos y de la propia valía de la Iglesia para ser lo que nosotros somos. Por eso nuestra cultura se llama judeo-cristiana. Y en esto de judeocristiana están imbricados, es decir, están también relacionados todo el conocimiento greco-latino, ¿sí? De ahí que nuestros idiomas, e inclusive los idiomas que no son latinos, como el inglés o el alemán, incluyen hasta en un 25% de su idioma términos, frases y conocimientos latinos, o sea, de tan fuertes, de grecolatinos, o sea, de tan fuerte es nuestra influencia que Occidente prácticamente es hija de Roma, Grecia y de la Iglesia, así como lo oyen. Y claro, esto que estoy diciendo va a sonar tal vez un poco exagerado, pero haciendo análisis históricos serios, es posible llegar a esto a pesar de lo que pudieran muchos objetar. Frente a todo esto que es el desarrollo de nuestra cultura, la Iglesia contemporánea tiene retos, retos que implican incluso su supervivencia. Recuerdo el día en que, no tengo la fecha, pero que el Papa, su Santidad Juan Pablo II, fue a una cumbre de la Unión Europea para pedirles que en sus escritos, que en sus reconocimientos de lo que es la cultura europea, se aceptase la idea de que Europa y la cultura occidental era fruto de la herencia grecolatina y que también era fruto de la Iglesia. Desafortunadamente, la Unión Europea no aceptó esta mención, pero es interesante que el mismo Papa, en el conocimiento de la historia, también se diera o se pidiera este reconocimiento. ¿Y por qué? Porque vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que las nuevas generaciones se les hace fácil, muy, muy fácil
juzgar el pasado, juzgar los hechos históricos, a los personajes históricos, como si pudiéramos hablar en un mismo lenguaje. Casi, casi tenemos una generación de gente joven, y no me refiero a la edad, sino a la mentalidad de creer que se tiene el derecho de ser jueces y críticos de nuestro pasado, porque nada más en el pasado no se tenían los conocimientos y las ventajas que hoy vivimos. Y esto no solamente es atentar contra la iglesia, es atentar contra la verdad, es atentar contra la seriedad de la historia. Pues debido precisamente a que en la arrogante propuesta de nuestras nuevas generaciones, inclusive generaciones que vienen todavía del siglo XX, siglo XIX, pareciera que Dios fue sustituido por la ciencia y la tecnología, pues se esperaba que de ella, que de la ciencia y de la tecnología, se pudiera llegar a responder a las incógnitas de la naturaleza y se creía que podríamos alcanzar la felicidad sin Dios. A tal punto llegó esto, por ejemplo, con ideologías como, por ejemplo, el positivismo francés, que aseguraba que la etapa de la iglesia ya iba a terminar y que la etapa de la ciencia era la siguiente que iba a superar todas las reminiscencias metafísicas para decir que no necesitábamos a Dios, lo que necesitábamos es la razón tan puesta en boga en la Revolución Francesa, en la Ilustración, todos esos movimientos que dieron a la independencia de nuestros países, a la idea de la república, a la idea de la democracia puesta nuevamente en forma. Acordémonos que la idea de la democracia no la inventaron los franceses ni los americanos, la inventaron los griegos. De ahí estoy hablando, por eso estoy hablando de cómo la iglesia ha rescatado esto mismo que parece que se le ha vuelto en contra, ¿no? Porque ahora con los nuevos desarrollos, todo lo que es eclesial pareciera que es del pasado, pareciera que es algo pasado de moda, algo que debemos superar, como decía el positivismo. Pues bien, en este nuevo siglo XXI la Iglesia redescubre el potencial de los laicos en su labor instructora y de reforzamiento de sus bases evangelizadoras. Esto lo dijo San Juan Pablo II en su alocución de Londres el 28 de mayo de 1982. Es ahí donde la Iglesia, frente al reto de esta sociedad tan arrogante, tan soberbia, que cree que puede prescindir de la iglesia y por supuesto prescindir de Dios, tiene que redescubrir esta vez a través ya no de los religiosos, porque los religiosos ya están quemados. A los religiosos se les tacha de fanáticos, de locos, de gente que no, que vive en otro tiempo, cuando en realidad quizás sean las personas más cuerdas de las que podemos aprender. Eso que tú y yo podemos admirar en una persona religiosa no lo puede entender un joven actualmente. Vivir en castidad, vivir en obediencia absoluta a otra persona, por favor, es algo inadmisible para un joven en esta actualidad, donde el individualismo es lo que está de moda, no la vida en comunidad, como nosotros proclamamos a través de la iglesia, que acuérdate, la iglesia es la comunidad con la cual nos vamos a salvar y llegar al cielo. Lo que ahora propone el mundo, y no es por culpa de la cultura, es por culpa de ciertas ideologías que llevan al extremo ciertas ideas, ciertas concepciones que nada tienen que ver con cultura inclusive, tienen que ver con la destrucción de la propia humanidad. Es frente a esta situación que San Juan Pablo II ve en los jóvenes y sobre todo también en los laicos la posibilidad de redescubrir también a la iglesia, no solamente redescubrir a los laicos como parte de la iglesia, ya no solamente como los que escuchan, como los que obedecen, sino también como la parte activa de la iglesia, la parte fuerte con la que Dios
rescatará su iglesia y rescatará a todos los que componen la propia iglesia para salvarla. He ahí que nace y se desarrolla Escuela de Pastoral como una de las propuestas que responde a esta necesidad tanto de la Iglesia como de nosotros laicos que seguimos creyendo en la salvación, que seguimos creyendo en un mundo mejor, en el reino de Dios. Y es así que llegamos al espíritu de esta escuela de pastoral. Hay en el capítulo, en la lección que ustedes podrán tener en sus manos vía impresa, pues más detalles acerca de cómo funciona esta escuela de pastoral. Pero nosotros tenemos 20, 30 minutos solamente para explicar que quizás las cosas, aspectos más importantes que tenemos que entender. Y sobre todo en este primer eh, grupo, que es el primer grado de escuela de pastoral, nos interesa que estemos atentos al llamado que estamos haciendo esta vez con ustedes. Sí, ustedes que aguantaron todo un año mal que bien, más o menos, escuchándonos, reflexionando, trabajando, haciéndose las preguntas acerca de cuál es la función de tú como laico, como laica, dentro de la iglesia. ¿Es esto solamente una catequesis para pasar el rato o un curso para conocer la iglesia y nada más? Bueno, tal vez sí lo sea, pero también pretende tener tres aspectos fundamentales que esperemos crezcan en ti como una semilla que te lleve a cuestionarte, pero también a actuar, ¿sí? En la escuela de pastoral tiene un principio generador, que es el del compromiso adquirido desde el bautismo para colaborar en la evangelización y en compartir la gracia recibida. El hecho de que podamos sentirnos felices y agradecidos con Dios por habernos dado este bautismo que vivimos, esta realización dentro de la iglesia, no es para que nos la quedemos nosotros, es para compartirla, es para colaborar con Dios en esta felicidad de conocer la verdad, de conocer la manera de trabajar por ese reino con nuestros hermanos, dando a conocer escuela de pastoral a otras personas, invitando a otros, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que también puedan participar en la escuela de pastoral en el próximo curso que va a dar inicio en algunas semanas más, pero para que también tú te colabores con la iglesia, en el sentido de que continúes con este curso que va a llevar pues varias lecciones, varios años, pero que las recibas no como una carga, sino con la alegría de que ellos te van a ayudar a entender y a liberarte de tantas cadenas que nos tienen en la sombra, que nos tienen en la tristeza del pecado. También el espíritu de la escuela de pastoral conserva un principio de fructificadora, es decir, de entrega generosa que hacemos como laicos en el empeño por salvar a nuestros hermanos. Es decir, esperamos tu entrega, que puede ser mayor o menor, dependiendo de todas tus posibilidades, por supuesto. No se le puede pedir lo mismo a una persona casada que una persona soltera, o una persona sin trabajo a una persona con trabajo, una persona que tiene que trabajar y a otra que tiene pensión, por ejemplo, ¿no? Como que no hay los mismos tiempos, no hay la misma disposición, y eso lo decide cada quien, ¿no? Nada, no podemos juzgar, oye, es por qué fulanita o fulanito hace más o por qué hace menos. Eso queda con esa persona y Dios, entre esa persona y Dios, por supuesto. Entonces, pues lo último que queremos es juzgar, es ver hasta dónde y qué tanto podemos aportar.
Y por último está el espíritu de la escuela de pastoral como el de carácter íntimo, es decir, es el del servicio puesto bajo la guía de la jerarquía. Siempre considerar que todo esto que estamos haciendo está bajo la supervisión de un sacerdote, de un obispo, que esto que estamos hablando no es invención mía, de Armando, o de Coti, o de Alfredo, o de Guillermo, para nada, absolutamente no. Esto está basado en textos que han sido investigados, desarrollados, escritos por personas que han llevado una espiritualidad muy profunda y que aquí en este curso vía Zoom estamos resumiendo así muchísimo, ¿no? Todavía hay más información, pero creemos que, digamos que con esto puedes tener tú una guía para salir adelante. Y bien, pues hasta aquí esta lección que espero te haya gustado, la lección 46, y te pido que perseveres, todavía quedan todavía 3 lecciones, me parece, posiblemente haya que por los tiempos, pues resumirme aún más, ¿no? Con tal de poder abarcarlas. Pero lo importante es que en este trabajo no lo veas como algo que en el que tú estás en disposición de aceptar y recibir. A partir de del siguiente año, lo que esperamos es que te inscribas al segundo grado. Esperamos que empiece a haber de tu parte una actitud de servicio, de colaboración, de decir, aquí estoy, yo también quiero ser apóstol de Cristo, tengo este día, tengo esta hora, tengo estos minutos, esta media hora, puedo trabajar, puedo hacer esto, ¿no? Y como ya lo dije quizás en otra lección, en otro momento, si tu labor es poder ser catequista, pues bienvenido, intégrate, trabaja por la iglesia. Si tu labor es, oigan, yo tengo tiempo, puedo ir a limpiar las bancas el jueves antes de hora santa, pues esa también puede ser tu labor dentro de la iglesia y no necesariamente tiene que ser algo estrictamente social, aunque claro que sería lo ideal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puedes tú hacer? ¿A qué te puedes integrar? Puedes hacer una labor de asistencia a los orfanatos. Estamos, no sé si sepan, pero estamos muy cerca de asociaciones que cuidan a niños de la calle, a personas que tienen discapacidad y nadie sabe, nadie los visita, nadie sabe si tienen suficientes camas, suficiente ropa, suficiente alimento. Eh, pero bueno, estas son ideas, porque también en la escuela de pastoral hay muchas formas de evangelizar. Por ejemplo, Luz Helena, una hermana y amiga muy querida de nosotros, se dedicaba o se dedica, tengo entendido, a trabajar con niños, pero no a nivel de catecismo, ¿no? Porque no es propiamente preparación para la primera comunión, sino como que es escuela de pastoral dedicada a los niños. Fíjense qué bonito. Eh, con lecciones, claro, otra forma de dar estos mismos temas, pero a un nivel para niños no mayores de 12 años, ¿no? Ella, por ejemplo, tuvo o tiene un curso al cual pues ella no se daba abasto, ¿no? Porque no tenía colaboradores, no había gente que pudiera trabajar con ella, ¿no? Cómo trabajar en la pastoral para niños, para jóvenes. De eso necesitamos gente, ¿no? Que tenga esa experiencia, que pueda hablar con ellos, que tenga esa facilidad. Estoy dando otra idea, ¿no? En fin, creo que me he alargado mucho, lo lamento. No me resta más que desear que sigamos adelante. Gracias al Espíritu Santo por esta lección tan hermosa, por tu presencia, por escucharme, por atenderme, no a mí, sino lo que te estoy diciendo en función de que Dios es el que está haciendo el llamado. Gracias a las reflexiones que va a hacer más adelante Guillermo, van a hacer unas reflexiones particulares de esta lección,
porque son 10 más o menos y tienen que ver ya con el proceso de que vamos a ver ahora una cita bíblica, que espero tengan una Biblia a la mano para poder revisarla, y se les va a hacer 10 preguntas que vamos a reflexionar. Bueno, va a reflexionar Guillermo con ustedes. Y pues muchas gracias a Coti por ser la titular y por estar siempre al pendiente de este curso. Cuídense, estaremos en contacto, primero Dios, la siguiente semana. Hasta pronto.